¿Me confirman si están visualizando la pantalla, por favor? Hola, Sí. profe, buenas tardes. Sí, se la está visualizando. Listo. Muchas gracias. Vamos a empezar nuestra clase de hoy. En la primera clase, pues habíamos visto un poco del concepto básico de lo que es estadística descriptiva. Decíamos dentro de todo eso que estadística descriptiva se basa mucho en cuanto a las posibilidades que se pueden presentar en cada una de las decisiones que puede tomar o que debe de tomar una persona, o si estamos hablando pues dentro de las entidades, pues las mismas empresas. Y que siempre cada una de las decisiones que hacemos, con el solo hecho de decir y de levantarnos en el día, todos, siempre vamos a tener distintas posibilidades, ¿cierto? Y que cada acción, que cada posibilidad, pues siempre va a tener una consecuencia, una reacción, por así decirlo. Dentro de este tema de estadística descriptiva, pues iniciamos a ver un tema que se llama la parte de población y muestra o muestreo, que es uno de los campos en donde se utiliza y se aplica todo esto que tiene que ver con la estadística probabilística o estadística descriptiva. Aquí partimos en que vamos a determinar sobre una determinada población, sobre un determinado sujeto, determinar qué es lo que vamos a evaluar. Y dentro de todo esto, pues existen distintas, digamos, técnicas, dependiendo del conjunto de información que podamos llegar a tener. Inicialmente, cuando hablamos de población y muestra, pues nos dice que es un análisis estadístico que se realiza sobre un grupo de conjuntos de datos que estos pueden tener un tamaño conocido o un tamaño desconocido y que se hace pues con el fin de poder medir distintas características viables y criterios de inclusión para poder establecer qué sujetos o qué datos de eso que nosotros conocemos efectivamente nos sirven. Dentro de esto, pues se extraen de todo ese conjunto, de todo ese universo de datos que se tienen, pues se busca extraer una pequeña muestra representativa que nos ayude a realizar distintos cálculos y que dentro de este cálculo, esto puede ser probabilístico y no probabilístico. Por eso nos habla de un análisis estadístico. Frente a las constantes y frente a la información o datos que vamos a obtener, que vamos a registrar. Con el fin de tomar una muestra representativa que tenga confiabilidad y que tenga sobre todo validez para que la información que se vaya a recolectar pues sea confiable, ¿no? Válida. Este proceso de población y muestra se utiliza mucho cuando vamos a estudiar o cuando vamos a abrir un nuevo mercado, una nueva línea de productos, con el fin de mirar si hay
cuáles son la población o los clientes meta. Y también para hacer planes de negocio. Y adicionalmente a eso, una investigación. También se utiliza mucho estas fórmulas de población y muestra. La población nos dice que la debemos entender como un conjunto de todos los universos, todo un grupo que puede estar constituido por personas, animales, registros médicos, los nacimientos, las muestras de laboratorio, los accidentes viales, entre otros. ¿De acuerdo a qué? A lo que necesitemos estudiar, a lo que necesitemos analizar, la población o datos que estemos analizando o que estemos estudiando. Y dentro de la población, lo que se busca es sacar una pequeña muestra y eso todo con el fin de que permita agilizar la recolección de la información que vamos a necesitar. Porque yo puedo decir que toda la población de Pasto, para mí pueden ser mis clientes, pero yo no puedo ir a toda la población a realizar encuestas, no acabo nunca. Primero por control y de ahí para sistematizar todos los datos. Entonces, ¿qué es lo que hago? Coger una pequeña muestra de todos esos ciudadanos que comparten la misma característica. ¿Cuál es la principal característica? Que viven o están dentro de la ciudad de Pasto. De esa manera, permito generalizar que lo que ese pequeño grupo de personas dijo, pues es lo más representativo del resto de población. Con ese fin se hace todo este proceso de muestra. ¿Por qué elegir una muestra para un estudio investigativo o para un estudio, como les decía hace un rato, un plan de negocios, apertura o estudio de mercados? Y básicamente por disminuir, por delimitar los rangos de investigación y delimitar todo lo que tiene que ver con los estudios que se van a realizar. Porque cuando las poblaciones tienen tamaños demasiado grandes o infinitos, pues se requiere de demasiado tiempo, demasiado personal, recursos. Y a la larga, ese estudio pues tiende a no ser confiable frente a los resultados, porque como son tantos, a veces se tiende a perder la idea frente a quien ya se ha hecho el estudio y a quien no. En cambio, si uno escoge una pequeña muestra o hacer un muestreo, pues ya es mucho más fácil determinar, bueno, a quién. Cuando se carece de suficiente tiempo para la ejecución y recolección de la información, pues se requiere de resultados rápidos, urgentes, o la solución de problemas. Entonces, dedicar tiempo a recolección de datos y más a toda una población, pues hace cada vez más difícil el trabajo. Y más si se carece de recursos económicos o de recursos humanos. De esta manera, la muestra, las fórmulas y el análisis estadístico que se hace permiten establecer y tener información más confiable y tener información más segura frente a lo que se está realizando y lo que se está diciendo. Dentro de esta población muestra, existe el muestreo.
Y el muestreo básicamente es decir, bueno, si tengo yo aquí, no sé, como población, digamos 1000 personas. Yo digo, mi muestra, bueno, me lo voy a inventar, va a ser, no sé, 250 personas. El muestreo viene a ser cuáles de estas 1000 personas de aquí voy a elegir. Yo ya sé que necesito solo 250 personas para hacer un análisis, para realizar un estudio, independientemente de lo que vaya a hacer, solo 250. Pero ahora es, ¿cuáles? Las que sean. Todas comparten las mismas características, todas me sirven. Y esto es lo que hace o lo que se consigue a través del muestreo. Que aquí ya es saber cuáles de todas esas. Nos dice que el muestreo es el método más utilizado para seleccionar a los componentes de la muestra del total de la población. Consiste en un conjunto de reglas, procedimientos y criterios mediante los cuales se selecciona un conjunto de elementos de una población que representan lo que sucede en toda esa población. Entonces, el objetivo es poder escoger cada uno, o bueno, personas que me determinen que las decisiones, las reacciones, el impacto, el efecto que pudiera tener toda esa población. Es decir, que estos 250 de aquí son los que van a representar a toda esta población de acá arriba. Pero de acá yo necesito saber cuáles. Para este muestreo, pues tenemos de dos tipos. Uno, que se llama muestreo no probabilístico. Recuerden que lo que estamos mirando es estadística. Y aquí es, o sea, en este punto es donde empieza la estadística descriptiva o probabilística, como quieren llamarlo. El muestreo no probabilístico nos dice que es una técnica de muestreo en la que la persona, en la que el investigador, quien sea, selecciona muestras basadas en un juicio subjetivo en lugar de hacerlo al azar. Por eso nos dice que es muy poco riguroso y científico y que lo hace más bien atendiendo a razones de comodidad. Y que es más útil cuando se realiza estudios explorativos como una encuesta piloto y se utiliza donde no es posible extraer un muestreo de probabilidad aleatorio debido a consideraciones de tiempo o de costo. Este método pues es menos estricto y depende en gran medida de la experiencia de los investigadores. Este muestreo se lleva a cabo mediante métodos de observación y se utiliza ampliamente en distintos tipos de investigación, pero más que nada en investigaciones cualitativas. Este muestreo no probabilístico, a su vez, tiene otros tipos de muestreo
uno que es por conveniencia. El muestreo por conveniencia es una técnica de muestreo no probabilística, donde las muestras de la población se seleccionan solo porque están convenientemente disponibles para el investigador. O sea, las que están a la mano, las que son más fáciles de poder escoger. En este tipo de muestreo, pues se selecciona solo los datos, las personas o la población que sean más fáciles de reclutar o porque la persona que está realizando el estudio consideró no consideró tomar toda la muestra, sino, o no tomar toda la población, perdón, sino tan solo una pequeña parte. Normalmente es un método muy utilizado debido a la velocidad, al costo de efectividad y la facilidad de disponibilidad de la muestra. Se supone que yo cojo los más rápidos, los más cómodos, los que yo tengo ahí a la mano. Entonces, por ejemplo, supongamos que, no sé, se va a investigar o se va a realizar una encuesta a los estudiantes de la Universidad Remington. Entonces, yo como población digo que tengo todos los estudiantes que pertenecen a la Universidad Remington. Pero digo, no sé, del total de los estudiantes yo solo necesito encuestar a 100. Pues con los primeros que voy a comenzar a encuestar, ¿quiénes son? Mis compañeros. ¿Por qué? Porque son los que más fáciles tengo al lado, con los que puedo trabajar, entonces, y a los que conozco. Ese es como el muestreo por conveniencia, o sea, de acuerdo a la comodidad para hacer la recolección de datos como tal. Tenemos también un muestreo consecutivo. Y esta técnica de muestreo es muy similar al muestreo por conveniencia, perdón. Tan solo que en este caso, a través de este tipo de muestreo, se elige una sola persona o un solo grupo de la muestra y que sobre ellos pues se realiza toda la recolección de datos, si es de investigación, toda la investigación durante un determinado periodo y se analizan los resultados para pasar luego a otro grupo de sujetos en caso de que sea necesario. En este caso y este tipo de muestreo, pues permite la recopilación de resultados que tienen pues conocimientos válidos, confiables frente a, lo que se está desarrollando como tal. Tenemos también otro tipo que es el muestreo por cuotas. Nos dice que en este caso se trata como de ir recolectando datos o ir analizando de acuerdo a grupos, de acuerdo a ciertas características de las personas y que se agrupan en uno solo. Entonces, no sé, en el ejemplo que teníamos hace rato, entonces decimos que del total de la población o de estudiantes de la Universidad Remington, pues yo necesito evaluar 100. Y de esos 100, pues yo sé que aquí que tenemos hombres y mujeres. Entonces, digo, 50 hombres, 50 mujeres.
Entonces, a eso hace referencia el muestreo por cuotas. También tenemos muestreo intencional o por juicio. Y nos dice que esta es una técnica de muestreo no probabilística y que las muestras se seleccionan basados únicamente en el conocimiento y la creatividad de la persona que está seleccionando. Es decir, que en últimas se elige a las personas que se cree que son los más aptos, los más adecuados para realizar un estudio, para realizar, bueno, un proyecto o trabajo. Tenemos también un muestreo que se llama bola de nieve. Y este nos dice que es un tipo de muestreo que ayuda a los investigadores a encontrar muestras cuando es difícil de localizar. Este método se utiliza cuando el tamaño de la muestra es muy pequeño y no está disponible, o sea que no puedo encontrar a la población, no puedo encontrar a quien voy a analizar de manera muy fácil, que no la tengo ahí a la mano, en pocas palabras. Nos dice que este muestreo de bola de nieve funciona con un programa de referencia. Normalmente a veces se ayudan a través de sistemas de software para verificar y mirar todo este proceso. Y finalmente tenemos otro tipo de muestreo, que es el discrecional. Y nos dice que es un tipo de muestreo en el que el investigador selecciona una muestra basada en su conocimiento sobre el tema. Además, nos dice que es elegida a partir de un criterio profesional, más que nada, y que puede basarse en la experiencia más que en otras cosas. Las características de este tipo de muestreo discrecional nos dice que se aplica donde existe una persona experta para poder arrojar los resultados precisos, por eso se habla de un criterio profesional, y que es difícil de estimar cuán cerca de la realidad se puede encontrar una estimación que se haya realizado a partir de este tipo de muestreo. Algunas ventajas que adjudicar, pues es que permite obtener información de un grupo en específico de personas. Es un muestreo muy poco costoso y poco uso de tiempo. Y se encuentra, pues, por lo general, como una técnica viable para obtener información siempre. Y obviamente, pues siempre que la persona elegida como principal pueda dar a conocer todos los datos que se hayan realizado. Asimismo,
como hay un muestreo no probabilístico, pues existe un muestreo probabilístico. En ese orden de ideas, el muestreo probabilístico nos dice que puede ser aleatorio, simple, estratificado, sistemático o por conglomerados, perdón. Y que adicionalmente se basa en un tipo de probabilidad positiva, dice. Para este caso y para este tipo de muestreo probabilístico, pues también existen otros métodos, como es el aleatorio simple, estratificado, sistemático y conglomerado. El muestreo aleatorio y simple, pues tal como su nombre lo indica, es un método completamente aleatorio. Y lo que busca es que una vez se haya escogido la muestra, pues asignar distintos números para finalmente, pues, los números que se eligen son los miembros que se concluye pertenecen a la muestra. Más que nada en este aleatorio, es decir, yo tengo aquí lo que les decía hace un rato, una población de 1000 y una muestra de 250. Entonces, este método nos habla más que nada de cómo elegir esos 250, dependiendo, pues, las características, lo que se ha dado, sino que en este aleatorio, pues, dice que le da la oportunidad a todos, a cualquiera, que presente las mismas características o que se encuentran dentro de la población. También tenemos otro que es el estratificado. Este método nos dice que es un método en el cual una población grande se divide en dos grupos más pequeños, que generalmente no se superponen, sino que representan a toda la población en conjunto. Durante este muestreo, los grupos deben organizarse y luego de esto, pues se debe obtener una muestra de cada uno por separado. Por conglomerados, este método nos dice que se selecciona de una manera aleatoria a los participantes cuando están dispersos geográficamente. Por lo general, se tiende a compartir un poco lo del muestreo no probabilístico y el método de por conveniencia, porque sí, se dice que necesitamos obtener información de toda la población, o bueno, de la muestra, de acuerdo a las condiciones y de acuerdo a las características que ésta tiene, pero entonces se va por características. ¿Cuál es el más representativo? No sé, supongamos que te dice acá en la universidad que tenemos población pues en contaduría, en ingeniería, en administración. Entonces, al menos necesito por grupos ir analizando un grupo de contaduría, un grupo de, no sé, de ingeniería, un grupo de administración de empresas. ¿Para qué? Para de esa manera poder ir recolectando la información que necesito. Y finalmente el sistemático dice que este se enfoca en elegir a cada persona para que sea parte de la muestra. Es una implementación extendida de la misma técnica de probabilidad. Y aparte de esto,
existe, nos dice, una oportunidad para que cada miembro de una población sea seleccionado. ¿Cuándo utilizar este tipo de muestreo probabilístico? Pues nos dice que cuando se tiene que reducir el sesgo en el muestreo. El sesgo es referido al error, el margen de error que hay. Este método de muestreo se utiliza comúnmente cuando el sesgo debe ser mínimo. La selección de la muestra determina en gran medida la calidad de la investigación. Cuando la población es diversa, pues el tamaño es más grande y diverso. Y este método de muestreo es muy útil ya que ayuda pues a crear muestras que representan completamente a la población. La ventaja de este método o de este muestreo es que es rentable, es simple y fácil y no es técnico. Entonces, en últimas, pues el muestreo hace referencia a cómo elijo a la población. Y ya saben que tenemos dos tipos, no probabilístico y probabilístico. Entonces nos regresamos un poco atrás, referente a cómo vamos a obtener esa muestra. Entonces, recuerden que tenemos aquí la población y yo necesito saber cómo elegir esta muestra. Entonces nos dice que para elegir el tamaño de la muestra, cuando es un tamaño desconocido, primero que todo, pues vamos a asumir y vamos a determinar que siempre que se elija un tamaño de muestra y que hagamos cálculos, pues siempre se va a tender a tener un pequeño porcentaje, margen de error. Y aquí nos dice que es muy conocido, muy utilizable, el 95% y el 5% de margen de error. Y nos muestra pues una fórmula en donde n minúscula hace referencia al tamaño de la muestra, n mayúscula la población o universo, la z hace referencia a un parámetro estadístico que depende del nivel de confianza, la d hace referencia al error de estimación máximo aceptado, p la probabilidad de que ocurra un evento estudiado y q la probabilidad de que no ocurra un evento. Entonces tenemos aquí nuestra primera fórmula. N es igual a n por z a la 2 por p por q dividido entre d a la 2 por n menos 1 más z a la 2 por p por q. Tenemos un estándar que por lo general, en este cuadrito de acá abajo que ustedes miran, donde dice nivel de confianza y Z alfa, que están dados. Entonces, que siempre se manejan de acuerdo Les decía que estos niveles de confianza, este cuadrito que está acá abajo, ya son niveles que están estandarizados
o datos que están o que se utilizan siempre de acuerdo al nivel de confianza que se diga que se tiene y posteriormente pues ya se revisa en ese orden de ideas. Entonces tenemos aquí, me dice, estimar el tamaño de la muestra de estudio para una población de 120 estudiantes de primer año de educación de la universidad. Y tenemos aquí una serie de datos. Entonces nos dice que necesitamos de toda la población, de todo el conjunto que se conoce. Pues yo ya sé, de acuerdo a los datos que tenemos, que tengo una población y necesito buscar a quién elegir. Entonces vamos a traer los datos n igual z nz p que no me hace falta ni uno, ¿no? Entonces dice que 120 120 Z 1,96 P 0,5 Q me dice 1 menos P. Yo ya sé que P es 0,5, pues me queda aquí igual a 1 menos 0,5, 0,5. Y finalmente D y finalmente D, que no me deja ver, ya, 0,1. Lo que voy a hacer aquí, reemplazar en la fórmula que tengo acá arriba. Entonces yo voy a decir que n minúscula, que ya sabemos que n minúscula en este caso es muestra, va a ser igual a n mayúscula, que en este caso son 120, bueno, primero lo voy a escribir, por 1,96, esto elevado a la 2, no. 96 elevado a la 2. Espérame un momento. Bueno, no me deja colocar, pero aquí es elevado a la 2. No me deja.
Ay, no me deja. ¿Alguien recuerda cómo sale el elevado en el Excel? Ya, elevado a la 2 y esto por P, que es 0,5, y esto por Q, que también es 0,5. Así nos quedaría la parte de arriba. Ahora sí vamos por la parte de abajo. Entonces, esto dividido para 0,1, que es D, elevado a la 2, y todo esto que multiplica a n, que es 120, menos 1 constante, más 1,96. Elevado a la 2, 0,5 por 0,5 por P y por Q. Aquí solamente voy a reemplazar. Esa es la manera en cómo hacemos nuestra fórmula manual, ¿cierto? Entonces aquí voy a traer esto que tengo acá arriba. El numerador me da este. Y finalmente lo de abajo. Divido este de aquí dividido entre este de aquí. Estamos hablando de personas, pues yo no puedo dividir a una persona en 1,59, ¿no? 0,59, no voy a ver. Entonces, en este caso, pues se redondea más cercano y me dice que la población son 54 personas, o sea, de acuerdo al ejercicio, nos dice estimar el tamaño de muestra de estudio para la población de 120 estudiantes del primer año de educación de la universidad. Si yo voy a hacer un análisis, voy a hacer un estudio, pues que yo ya sé que no voy a ir a los 120, sino que mi muestra ya se redujo. Solamente necesito analizar 54. Del resto, no. ¿Listo? Ahora sí, aquí tenemos población, que ya sabemos que son 120, muestra, que ya sabemos 54, pero que aquí, ¿qué pasa con el muestreo? Y es aquí donde viene la parte de las posibilidades. Y ya sé que tengo un muestreo de 120 personas. Entonces, recuerden que me dice que yo lo puedo tomar de manera aleatoria. ¿Recuerdan el muestreo? Tengo dos. ¿Dónde está? Acá. Uno no probabilístico y otro probabilístico. El probabilístico, que es el más sistemático, más acertado, digamos, un poco más confiable, pues me dice que tengo distintos métodos de realizarlo. Entonces yo digo, lo voy a hacer de manera aleatoria. De manera aleatoria, pues yo ya sé que voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En fin, aquí hasta 54.
Entonces, el primero es que esa población, esos estudiantes, pues les voy a asignar un código que va del 1 a 120 y pues yo digo los primeros 54. Listo. O a través de un sistema, pues digo, aquí en la Excel trae una fórmula, se llama aleatorio, aleatorio entre. Entonces me dice el número inferior y el número superior. Entonces yo le voy a decir, necesito que tome una muestra aleatoria entre 1 como número inferior y 120 de una población máxima. Y yo sé que tengo que elegir 54. Entonces, ¿qué me dice? Elija el número 75, el 74, el 78, el 85, etcétera. Aleatorio. Estos de aquí en últimas son los que voy a terminar. Eligiendo. Eso hace referencia a la teoría. Y lo mismo, pues la parte de la conveniencia. Y otro, pues este sería el no probabilístico. Porque yo aquí no me fijo, sino en el que yo sepa que me vaya a servir, punto. Pero también tenemos el muestreo probabilístico. Y dentro de este muestreo, pues tengo uno que es el sistemático. Supongamos que este sistemático, no sé, pues de los 120 estudiantes que yo tengo, digo que de contaduría, tengo de administración y tengo de ingeniería. Tengo, no sé, 50, tengo 30, tengo 40. Entonces, un total de 120 estudiantes. Simplemente cojo la muestra, que son 54, y divido entre el número de características, 1, 2, 3. Esto dividido entre 3. Y me dice que 18. ¿3 por qué? Porque los divide en grupos y son 3 grupos los que tengo. Entonces yo ya sé que de cada grupo de estos 50 de contaduría, pues solo voy a entrevistar a 18. De estos 30 de administración, 18. Y de estos 40 de ingeniería, pues voy a hacer otros 8. Perdón, otros 18. Ese es sistemático. Miren acá, aleatorio, el que caiga. Yo no miro nada. Digo no, al menos, porque este 1 puede ser de contaduría, este de contaduría, este de contaduría, esto es administración, ingeniería, y yo no sé cuántos van ahí, si de solo de contaduría, si solo de administración, o de administración y contaduría. Acá yo no miro. Es el que yo tenga y el primero que me diga sí. En cambio acá los dividimos en grupos de tal manera que sea no tanto sistemático, sino que haya un mayor equilibrio en que cojamos todas las características que nosotros necesitamos. Eso, más que todo. Por eso los dividimos aquí entre 3, que nos da lo mismo. Eso hace referencia y cómo se utiliza en este caso este tipo de fórmulas. ¿Sí me entendieron hasta aquí? Profe, para el muestreo no probabilístico, utilizamos la fórmula de aleatorio. Sí, en Excel sí.
pues en este caso nos permite, ¿no? Por eso normalmente pues cuando se están realizando estudios y cuando necesitamos ver de esta parte de la probabilidad, pues se utilizan software, ¿no? Se meten datos en los que se incluyen pues características propias de la población y uno le pone y yo lo quiero hacer sistemático, entonces te saca cuántos o qué exacto qué personas debes entrevistar, digamos. Acá pues estamos utilizando la herramienta que nos da Excel de aleatorio y aleatorio enter. Y ahí pues nos dice, pues, dele un número a cada sujeto y el número que salga a ese le da, a ese le entrevista. Punto. Esto no es como tan riguroso. Bueno, profe. Este ejercicio de aquí que acabamos de hacer, pues hace referencia a un tipo de muestra conocida, porque yo sabía, entonces aquí hay una población. Yo sé que son 120 estudiantes y sobre esos 120 estudiantes es que empiezo a trabajar. Entonces es una población conocida o finita, porque tiene un número hacia dónde va, ¿no? Obviamente. Y tenemos otro tipo de poblaciones que se pueden generar en la que la población es no conocida. Tenemos aquí el tamaño o la fórmula cuando la población es infinita o desconocida, yo no sé cuántos hay exactamente. Y bueno, en este caso me dice que la fórmula es igual a n, es igual, perdón, a z elevado a la 2 por a por b por q dividido entre un margen de error que se eleva también a la 2. Recuerden que esos márgenes de error son frente a las probabilidades de ocurrencia de que suceda o no suceda. Entonces vamos a ver acá. Nos dice calcular el tamaño de muestra para una población desconocida, donde el investigador asigna un nivel de confianza del 95%, un margen de error del 3% y se desconoce la probabilidad, o sea, P, del evento estudiado. Entonces nos dice, nota, como la población es desconocida, P tiene la misma probabilidad que Q. Vamos a ver acá en la fórmula. Tenemos aquí un ejemplo, caso, y nos dice, se requiere realizar un estudio estadístico mediante muestreo estratificado aleatorio de cierto tipo de información de una biblioteca. Esta contiene un total de 2.000 libros distribuidos de la siguiente forma. 800 libros de literatura, 40 libros de geografía e historia, 500 libros de ciencia, 300 libros de otros contenidos. Para el estudio que se requiere tomar una muestra de 180 libros y considerar como extractos los grupos de libros anteriores. Dentro de eso me dice que necesitamos saber el valor de n, el valor de n minúscula, el número de libros que hay que seleccionar de cada muestra, de cada uno de los distintos extractos,
y el número de libros que hay que seleccionar para la muestra en cada uno de los distintos extractos y se realiza mediante fijación proporcional. Vamos acá. Vamos a sacar nuevamente los datos. Entonces tenemos a Z, a P, a Q, un margen de error. Z nos dice que es el nivel de confianza. De acuerdo a nuestro ejercicio, perdón, este de acá. De acuerdo a nuestro ejercicio es del 95%. Y cuando el nivel de confianza, nos regresamos acá. Cuando el nivel de confianza nos dice que es 95, Z alfa es 1,96. Recuerden que este cuadrito de aquí, para aplicar esta fórmula, este cuadrito de nivel de confianza ya vienen dados, son constantes. Entonces, cuando el nivel de confianza es el 95%, Z alfa equivale al 1,96. Entonces yo ya sé que Z alfa es igual a 1,96. Y me dice que P y Q siempre guardan o siempre son el mismo valor. ¿Y corresponden a qué? A la probabilidad de ocurrencia de un evento. Y aquí recuerdan con lo que les decía en la primera clase, cuando lanzamos una moneda. Siempre tenemos dos posibilidades, de que caiga cara o de que caiga sello. En ese orden de ideas, nosotros decimos que tenemos una tasa de probabilidad del 50%. 50% que caiga cara, 50% que caiga sello. De esta manera, acá igual. Tenemos un 50% de probabilidad que ocurra un evento, 0,5, y otro 50% de la probabilidad que no ocurra el evento estudiado, 0,5. Y finalmente, el margen de error, que de acuerdo a esto, de acuerdo a nuestro ejemplo, el margen de error es del 3%. Entonces, simplemente formulamos y decimos que N es igual a Z alfa a la 2, 1,96, 2 por 0,5 por 0,5. Y finalmente nos dice el margen de error elevado a la 2, en este caso 3% elevado a la 2. Reemplazo la fórmula. N es igual me da 0,964 arriba y 0,0009 en la parte de abajo. Divido entre este. Pues que
muestra de esta población desconocida, porque no sé cuántos hay, que al menos pues tengo que entrevistar, que al menos tengo que recolectar los datos de 1067 individuos, objetos, bueno, lo que estemos analizando en este caso. Y de aquí pues ya de la población, cuando estamos hablando de una población no conocida, por lo general el muestreo es no probabilístico, porque como no conocemos, no sabemos exactamente cuáles son las características, cuántos hay, cuántos cumplen. En ese caso, pues incluso se aplica más que todo por muestreo de bola de nieve o muestreo por conveniencia, como por efectos de agilizar y pues el que tengo a la mano, que es el que me sirve. Entonces, así se realiza este tipo de muestreo, el muestreo sistemático, o bueno, el muestreo probabilístico es muy, digamos, difícil aplicarlo aquí porque, vuelvo y le repito, no conozco la población, del resto sí. Y siguiendo con el ejemplo que tenemos acá, este es un tipo de muestreo, un tipo de muestreo no, de población conocida, por lo tanto tengo que aplicar la primera fórmula, ¿no? Para poder sacar y cómo vamos a realizar el respectivo estudio. En este caso, pues yo aquí ya conozco todo. Entonces, nos dice que tenemos 800 libros de literatura. $800 libros de literatura, 400 de geografía e historia. $500 de ciencia y 300 de otros contenidos. Y 300 de otros. Sumo. Aquí me dice, primero, que vamos a tocar. Es lo que necesito dar respuesta. N y M. Entonces, N mayúscula y N minúscula. Necesito conocer. N, ya sabemos, mayúscula, la población, en este caso 2000. Y N minúscula, de acuerdo aquí al ejercicio, dice, y para el estudio se requiere tomar una muestra de 180 libros. Yo ya sé que necesito 180 libros. Ahí dice B, número que hay que seleccionar. Número que hay que seleccionar para la muestra de cada uno de los distintos extractos si se realiza mediante fijación igual. ¿Qué quiere decir si realizo mediante fijación igual? Pues ¿cuántos voy a coger? Cuando es por fijación, ¿qué hago? Cojo los 180 y los divido entre 4. ¿Por qué entre 4? Porque los extractos o los grupos que tengo de libros son 4, de literatura, de geografía, de ciencia y otros. Entonces, este dividido entre 4, 45. Y yo ya sé que de estos 800 voy a coger 45 de aquí, 45 de acá, 45 de acá y 45 de acá, para un total de 180.
Y me dice, número de libros que hay que seleccionar para la muestra de cada uno de los distintos extractos si se realiza mediante fijación proporcional. Entonces, en este caso, aquí es fijación igual y acá es proporcional. Entonces, yo ya sé que tengo 800 libros de literatura, 400 de geografía, 500 de ciencia y 300 de otros libros. Entonces me dice, este de aquí por la muestra dividido entre los 2000. Este de aquí por la muestra dividido entre los 2000 o el total de la población. Este de aquí por la muestra dividido entre la población. Este de aquí muestra dividido entre la población. 180. ¿Por qué proporcional? Porque del que tengo más, cojo más. Y del que tengo menos, como el de 300, cojo menos. Por eso es proporcional. ¿Y de qué depende ya esa muestra? De lo que yo necesite evaluar y de qué depende la probabilidad de que se elija o de que me elijan, bueno, del objeto, dato que se vaya a elegir, pues de acuerdo al tipo de qué, de muestreo que yo elija, si es probabilístico, si no es probabilístico. Si es probabilístico, de por sí yo ya le estoy dando, ya estamos hablando de análisis estadístico frente a cuáles son las posibilidades dentro de toda la población que eligen y que puede llegar a caer, sino que existen distintos métodos, distintas maneras de poder llegar a elegir a esos elementos o a esos individuos o bueno, de lo que estemos hablando de acuerdo a la población que estemos analizando. ¿Listo hasta ahí? ¿Sí me entendieron, chicas? Sí, profe. Profe, ¿usted nos comparte el Excel? Listo. Ahora sí. Necesito que me realicen ustedes este. Miremos si por aquí les puedo compartir el Excel. ¿Dónde está? Profe, para realizar ese es como el primero que explicó, ¿cierto? Ahí en la plataforma, en la parte de mensajes, subí el Excel para que lo puedan descargar.
Profe, no me deja descargar el archivo. ¿Será que por la plataforma o...? Pero espérame, me regreso acá. Aquí en recursos, revísalo si te deja. Bueno, profe. Ahorita lo subo.
Profe, esos son 2 ejercicios, ¿verdad? Sí, Realizamos el primero, ¿cierto? sí, para el primero tienen que tener en cuenta estos niveles de confianza de que me les voy a pasar allá al Ah, ya. cuadrito para que Ujú. Profe, vean. y para sacar la P, ¿cómo hacemos? ¿Cómo será la probabilidad siempre? Sí, porque P y dicen, Q, probabilidad de que ajá. ocurra y de que no ocurra. 50% siempre. Ah, ya, listo, profe. Profe, ¿cómo obtenemos el valor de D? El valor de D. ¿En cuál fórmula? ¿Cuál están haciendo el primero? El primero, profe, ajá. Recuerden que el primero es eh, una población no conocida. Entonces, es esta la fórmula que tienen que aplicar. Ah, está. Ujú. Vale, profe.
Profe, pero aquí no nos da el margen de error. El margen de error, ay, no les di. Colóquenle en el 3 igual. 3. Bueno, profe. Profe, para el primer punto me dio 455,1. Creo que sí. Creo que es. No sé, de todas maneras háganlo y me lo envían. ¿Listo? Vale, Con profe. eso terminamos. Profe, para el segundo punto también es no. Población no conocida. ¿Sí? ¿Sí? No te entendí. Perdón. Para el segundo punto, profe. También es población no conocida. No, para el segundo punto es población conocida. Pero en el segundo Es la punto no. primera. Ajá. Ahí sí nos está dando margen de error ahí.
El D. Ese. Este sería. Ese margen de error, ¿en cuál de las letras va, profe? ¿En la D? D. D. Ah, listo. Vale, gracias. Profe, para el segundo punto, la P también es 0,5, ¿no? El 50% sería. Sí, señorita. Gracias.
Listo, profe. Creo que terminé. ¿Me lo envían a mi WhatsApp? Bueno, profe.
Listo, Elizabeth. Si ya terminaste, ya me enviaste, ya nos vemos en la siguiente clase. A la 1:15 comencemos, chicas, porque me di cuenta que no, casi no alcanzó a salir de la anterior clase. Entonces, para la siguiente clase comenzamos a la 1:15. ¿Listo? Vale, profe. Muchas gracias. Que Sí, tenga buena tarde, profe. llamen, por favor. Nos vemos. Profe, ¿Sí? yo ahorita ingresé. Te escucho. Elisa me dijo que estaban haciendo un taller. Entonces, ¿cómo hago para enviárselo? Pues igual no miré la... Miras ahora la grabación y me envías. Bueno, profe, ¿hasta qué hora? Cuando puedas. Me escribes. Bueno, profe, gracias. Bueno. Profe, buenas tardes. Hola. Profe, yo también
me falta de hacer el taller. ¿Cómo haría? ¿Cómo? Es que me atrasé. Subí, Ujú. ¿Cuál taller? miré la clase tarde, entonces, ¿cómo haría? Usted no sube la tutoría. Ah, sí. Sí, ya en un rato, pues, más tarde la subo, porque ahorita apenas toca Y le esperar que se podemos cargue. enviar el taller, los que no faltamos. Sí. Ujú. Ah, bueno, gracias, profe, muy amables. Hasta luego. Hasta luego.